se cupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espinas, que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Gracias. Gracias, Nerea, Gonzalo. Bueno, era uno de los temas que le gustaban a Rodolfo, ¿no? En nombre de la familia de Rodolfo Ares, también del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, lo primero es dar las gracias por la presencia de todos los que habéis acudido a este homenaje, pero también por todas las muestras de cariño que se han venido recibiendo a lo largo de estos días, y creedme que han sido muchísimas, ¿no? Es difícil intentar estar a la altura de una figura como la de Rodolfo Ares. Su trayectoria fue muy larga, pero también muy intensa, ¿no? Es que no paraba. La experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido con él, yo le conocí hace siglos, ¿no? Cuando era concejal en el Ayuntamiento de Bilbao, el interés que se tomaba por las cosas. Cuando él decía, vamos a hacer esto, se hacía, pero además se hacía ayer y bien hecho, ¿no? No había medias tintas con Rodolfo, no valía un compromiso para ir tirando y salir del paso. Era exigente y generoso a partes iguales. Era muy absorbente, pero también muy entregado, ¿no? Bueno, todo esto lo sabéis vosotros y también lo sabe extraordinariamente bien Nora Bete, que está aquí, probablemente una de las personas que más recibió en esta última etapa de su vida, bueno, pues la atención, ¿no? y desde luego los consejos de Rodolfo, y a quien le unía una amistad sincera y un profundo amor por Bilbao. Nora, cuando quieras. Querida Marina, Marta, Mariluz, familiares de Rodolfo, presidente, compañeras, compañeros, egun on, y gracias por acompañarnos en este homenaje a una persona imprescindible, a un socialista imprescindible, Rodolfo Ares. Voy a intentar que mis palabras sirvan para trasladar lo que Rodolfo significaba para mí, para Bilbao y para el Partido Socialista. Le echo de menos, y echo de menos al Rodolfo compañero y amigo, al Rodolfo consejero, jefe y referente. Y sé que todas estas palabras, todos estos significados seguramente son los que tenía para todos los que estábamos cerca. Echo de menos también su capacidad de trabajo, su visión política, su compromiso de servidor público. Y para mí, Rodolfo es una persona imprescindible. Y mis recuerdos están llenos de amistad, de cariño y de aprendizaje. Pero sé también que si Rodolfo estuviera hoy aquí, me diría que todo esto está muy bien, pero que ahora afronto uno de los retos más importantes de mi vida y que no tenemos tiempo que perder, que toca ponerse a trabajar ya. Y probablemente también sacaría de su chaqueta una de esas tarjetas en las que él tomaba esas notas que solo él entendía, intentaría compartir conmigo esas ideas e intentar que sirvieran, que aportaran. Porque Rodolfo tenía un sueño,
Rodolfo soñaba con que un socialista o una socialista como yo alcanzasen la alcaldía de Bilbao. Y él lo intentó en el 91 y tuvo un gran resultado. Y él, como portavoz socialista de un gobierno de coalición, fue quien impulsó el Plan General, la modernización del transporte público y también quien rehabilitó barrios como Bilbao la Vieja o Otxarkoaga. Porque como vecino de Otxarkoaga, Rodolfo sabía muy bien dónde estaban las personas que más necesitaban las políticas socialistas. Allí, en Otxarkoaga, forjó su compromiso y también allí imaginó una ciudad más justa. Y Rodolfo también fue quien más impulsó Bilbao Ría 2000 y en aquel momento, haciendo gala de otra de sus grandes virtudes, la de negociador, fue capaz de convencer al Gobierno de España de que en aquel momento Bilbao necesitaba todo su apoyo, en forma de recursos y en forma de suelos. Y hoy todos nos felicitamos por ello, pero fue precisamente Rodolfo quien en aquel momento imaginó el Bilbao que disfrutamos ahora. Y también fue Rodolfo la primera persona que me animó a que liderara la candidatura socialista a la alcaldía de Bilbao, a que diera el paso. Me hizo ver que era el momento, que yo podía liderar esa transformación, cambiar las cosas y conseguir transformar la ciudad que él tanto quería, su Bilbao, nuestro Bilbao. Y me dijo: Nora, llevas preparándote toda la vida para esto. Y para una mujer joven, formada, socialista y de Bilbao, ser alcaldesa es lo más. Y me dijo ese lo más que me hizo reír entonces y me hace reír todavía ahora. Porque de alguna manera, con ese lo más, él quería trasladarme el orgullo que él sentiría si yo me animaba a dar el paso. Estaría orgulloso de aquella joven que un día llegó a su agrupación, a la agrupación Ramón Rubial, y allí recibió el cariño y el apoyo de todos sus compañeros y compañeras. ¿Verdad, Joaquín? ¿Verdad, Ramón? Nunca tendré palabras suficientes para agradecerle lo que significó para mí, pero me gustaría devolvérselo en forma de ilusión y de esperanza, para mejorar las cosas, para conseguir su sueño. Porque yo quiero hacer realidad su sueño, que ahora también es el mío. Y quiero actualizarlo, como él decía, con una ciudad valiente, que no se resigna, que no se conforma con lo conseguido, que mira al futuro, con una ciudad mejor, con una mirada más humana. Una ciudad que transforme, que mejore la vida de la gente, que no deje a nadie atrás. Una ciudad sostenible, más segura, que además sea más libre, y una ciudad que mire a sus barrios, esos barrios que Rodolfo siempre tenía en mente. Una ciudad que afronte el reto climático, que sea valiente y apueste por la movilidad, la sostenibilidad y también que afronte el reto demográfico con políticas de cuidados. Una ciudad con un urbanismo más humano y que ofrezca oportunidades a todas y todos. La última vez que hablé con Rodolfo, me dijo que Bilbao no podía parar, que Bilbao tenía que avanzar. Y en ese avance, me dijo, para que fuera justo, los socialistas éramos imprescindibles. Y ese va a ser mi empeño. Rodolfo, vamos a honrarte como nos enseñaste, trabajando duro, unidos, haciendo política puerta a puerta, barrio a barrio, escuchando a los vecinos, a las vecinas y con un proyecto ilusionante, buscando esa ciudad más humana. Y lo haremos con generosidad, con fidelidad a nuestros valores. Y ahora me toca poner en práctica todo lo que hablamos y asumo el compromiso aquí, hoy, delante de todos los que te queremos. Rodolfo dijo, cuando dejó todas sus responsabilidades en el partido, que teníamos que tener orgullo, orgullo de partido, orgullo de un partido que ha estado liderando todos los grandes avances que ha habido en Euskadi, en la sociedad vasca y en Bilbao. Y yo estoy orgullosa de este partido y también estoy muy honrada de haber compartido tantos años de militancia con Rodolfo, porque Rodolfo nunca dejó de ser un militante socialista. Y sé que nadie podrá ocupar el espacio y el vacío que deja, porque Rodolfo es imprescindible. Pero somos tantos los que le queremos y los que le respetamos que estoy convencida de que, con nuestros esfuerzos, trabajando unidos, estaremos a la altura de lo que él esperaba, de cada uno de nosotros y de todos como equipo. Él y su legado están más vivos que nunca. Vamos a hacer su sueño realidad y, para lograrlo,
Todos y todas somos imprescindibles. Gracias, Rodolfo. Eskerrik asko. Y ahora vamos a ver un vídeo de la trayectoria de Rodolfo. Decía Rodolfo Ares que su familia y sus amigos conocían bien su amor por Bilbao. Recordaba que llegó a la ciudad con 14 años, junto a sus padres, en un frío tren que se detuvo en la estación de Abando. Recordaba cómo se asentó con su familia en Ocharcoaga y cómo se sentía orgulloso del esfuerzo y sacrificio de los suyos para sacar adelante a aquel niño de campo al que nunca le asustó la capital del mundo. Para Rodolfo aquel barrio fue el inicio de casi todo, de una vida con la familia siempre como principal soporte y refugio, pero también de su compromiso político, de su trabajo en las instituciones y, sobre todo, de sus sueños por la libertad, los derechos iguales y un país para todos y todas. Imprescindible en la transformación de Bilbao. Rodolfo Ares fue clave en los primeros pasos de la transformación de Bilbao. La ciudad afrontó en esos años obras estratégicas para la movilidad del futuro, como la construcción del metro, el diseño de la red de autobuses para llegar a todos los barrios, la implantación de la OTA o la creación de nuevos espacios de viviendas y aparcamientos. Pero sobre todo el impulso de Rodolfo, junto a otros, abrió la mente de los bilbaínos para iniciar un proceso de cambio que, de la mano de Bilbao Ría 2000, iba a revolucionar el espacio y la calidad de vida de la capital. Imprescindible en el Partido Socialista. La trayectoria de Rodolfo Ares dentro del Partido Socialista de Euskadi abarca toda su organización. Militante de base, fue poco a poco adquiriendo responsabilidades en la ejecutiva de Vizcaya junto a Nicolás Redondo, en la dirección de Euskadi al lado de Ramón Jáuregui, el propio Redondo y finalmente junto a Patxi López. Su capacidad de trabajo y lealtad a su amigo y maestro Alfredo Pérez Rubalcaba le impulsó a formar parte además de la Ejecutiva Federal del PSOE. Coordinador de campañas, estratega electoral, incansable negociador, sus idas y venidas por los pasillos del Parlamento Vasco dieron su fruto en forma de acuerdos y disensos durante más de 20 años. Imprescindible en la lucha por la libertad. Firme ante ETA, cercano siempre a las víctimas. Su lucha por la libertad dejó imágenes icónicas como la retirada de los carteles del Muro de la Vergüenza de Mondragón, símbolo de la recuperación de las calles para los demócratas. Formó parte de las conversaciones de Loyola junto a Jesús Eguiguren y de los contactos con ETA en Ginebra para forzar su final. Fue procesado con Patxi López por reunirse con los dirigentes de la ilegalizada Batasuna. Como consejero de Interior del Gobierno del Cambio, fue uno de los más destacados artífices del triunfo de las libertades frente a la dictadura terrorista, junto a Rodríguez Zapatero, Pérez Rubalcaba, Patxi López y Jesús Eguiguren. Imprescindible en el Gobierno del Cambio. Y los cerdos volaron. La llegada de Patxi López a la Lehendakaritza fue su gran logro político. Coordinador del primer gobierno socialista de Euskadi, Rodolfo Ares se convirtió en una pieza imprescindible de una gestión eficaz, en una coyuntura económica muy difícil y con una oposición que no siempre jugó limpio. Los socialistas vascos mostraron dentro y fuera una imagen distinta del país, más acorde con su pluralidad, abierta al mundo. El gobierno, con Rodolfo como coordinador, rompió con la deriva del nacionalismo, respondió a las verdaderas necesidades de una sociedad moderna
y se mostró firme en la lucha contra el terrorismo y la impunidad de sus apoyos desde el Departamento de Interior. En la recta final de la legislatura no tuvo apego al poder y volvió al partido para preparar la siguiente campaña electoral. Imprescindible en el corazón del socialismo vasco. Nos ha dejado Rodolfo Ares, el socialista imprescindible al que recurríamos todos en los momentos de dificultad, cuando queríamos escuchar una palabra de ánimo o un consejo útil. Cuando dio un paso atrás, fue respetuoso con las nuevas generaciones y leal a los secretarios generales, primero con Idoia Mendia, luego con Eneco Andueza. Centrado en una de sus mayores ilusiones, la Fundación Ramón Rubial, aún tuvo tiempo de poner su experiencia al servicio del PSOE en un momento convulso y ayudar al ahora presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y secretario general del PSOE. El tiempo que pensaba dedicar a su familia fue el principal argumento para emprender una nueva etapa. Lo hizo, como todo en su vida, con la ilusión y la fuerza que estaban presentes en cada uno de sus proyectos. El pasado 26 de enero, el socialismo vasco perdió a un socialista imprescindible. Quiero agradecer a mi partido, a los votantes de Bilbao y de Vizcaya, que me hayan elegido concejal, diputado foral o parlamentario en tantas ocasiones. Por supuesto, al lehendakari Patxi López por haberme designado como miembro de su gobierno. Ha sido un gran honor. Quiero agradecerle a mis compañeros del Grupo Socialista su apoyo en mis tareas parlamentarias, su cariño y su respaldo. Gracias de una manera especial a los compañeros y compañeras que durante este tiempo han trabajado codo con codo conmigo y me han ayudado siempre. A todos ellos, muchas gracias. Nada más, le deseo de corazón lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya sabía que esto no iba a ser fácil, pero Rodolfo nunca lo ponía fácil. Bueno, muchos nos sentíamos, ¿no?, familia de Rodolfo, pero aquí están Marina, su madre, está su hija Marta, está Mariluz, que fue su pareja. Hoy están también con nosotros y yo creo que es a ellos a quienes va sinceramente dedicado este homenaje. Nora. Bueno, estamos viendo que bueno, evidentemente el camino político estaba ahí siempre en Rodolfo, pero también todo lo personal, sus intereses, sus aficiones, se cruzaban y se superponían continuamente en su figura. Hay una persona que desde el punto de vista del trabajo, de la política, de toda la vida, ¿no?, quien le conocía más, quien trabajó más con él, y fueron muchísimos años, fue Patxi López, el lehendakari Patxi López.
Me da que no voy a poder. Sí, porque temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano, madrugó la madrugada, compañero. Compañero del alma, compañero. Marta, Marina, Mariluz, amigos y amigas. Todos sabemos que Rodolfo siempre estaba ahí. Rodolfo siempre está ahí. Es más, yo sé que está aquí. Que está aquí porque sé con seguridad que los que montaban este acto, cuando lo hacían, pensaban: ¿cómo lo querrá Rodolfo? ¿Dónde pondría el atril? ¿Y las luces? ¿A quién sentaría en la primera fila? Y los que veníamos aquí y hemos entrado en el teatro, todos creíamos que nos lo íbamos a encontrar saludando, organizándolo todo, como siempre. Atacado de los nervios y poniéndonos nerviosos a todos los demás. Yo mismo ayer pensaba: ¿qué querrá don Rodolfo que diga hoy? ¿Cuáles son las instrucciones del día? ¿Cuál es el mensaje que nos toca? Porque siempre me llamaba antes de un mitin o de un acto importante. ¿Cuántas veces me dijo: este es el discurso más importante de tu vida? Sin presión. ¿Cuántos momentos históricos nos tocaron vivir? Sí, Rodolfo está aquí. Rodolfo está aquí porque es un socialista que, como decían nuestros clásicos, no muere, sino que se siembra. Y Rodolfo está muy bien sembrado, porque su semilla, la que él fue cultivando a lo largo de toda la vida y la que contiene desde lo más humilde, todos le vimos colocar las sillas en los mítines, hasta lo más grande, conquistar la libertad, ha germinado en todas nosotras y en todos nosotros. Y está presente en nuestras cabezas, en nuestros corazones y en cada cosa que hacemos. Y hoy estamos aquí, Rodolfo, para recordarte. Pero yo no pienso hablar ni de tu currículum, ni de tus cargos, ni de tus hechos. ¿O sí? Porque quiero hablar de Rodolfo, el compañero, el amigo, el socialista. Porque quiero reivindicar el socialismo tal y como lo entendía y lo ejercía Rodolfo Ares Taboada. Rodolfo y tantos otros que casi nunca aparecen en los libros de historia, pero que son los que nos han traído hasta aquí. Porque es verdad, caminamos a hombros de gigantes. Los gigantes más humildes, sí, pero los más grandes conquistadores de los valores que dignifican la condición humana. Los que merecen la pena. Los imprescindibles. Sabes perfectamente, Rodolfo, que me has dejado más huérfano. Que tú has sido para mí la presencia permanente. El que nunca falla. El que siempre responde. El que tiende la mano y el que te estrecha en sus brazos. Y siempre con la humildad de los humildes y con la valentía de los valientes. De los que nunca renuncian a sus convicciones. ¿Cuánto hemos reído? ¿Cuánto hemos llorado? ¿Cuánto hemos sufrido y cuánto hemos celebrado? Podría contar tantas cosas, tantas salidas nocturnas para estar con los compañeros a los que habían atacado los terroristas, quemándoles el coche o poniéndoles una bomba en la puerta de su casa. Tantas casas del pueblo arrasadas que tuvimos que visitar. Tantos compañeros a los que despedir mientras nos tragábamos las lágrimas y apretábamos los dientes. Tantos secretos guardados con Jesús, con Alfredo, que ahora está contigo, con José Luis, para conseguir el mayor de nuestros objetivos. Tantas risas, tantas canciones, tanta vida, que no cabe en mis palabras ni cabe en este teatro. Pero sí puedo decirte, Rodolfo, que formas parte ya y para siempre de la memoria colectiva del socialismo y de los socialistas.
que tu nombre se funde con los de Facundo Pérez Agua, Indalecio Prieto, Ramón Rubial, Chiqui Venegas, con todos los que conformáis nuestro horizonte de libertad y de esperanza. Y es que el recuerdo socialista del pasado, la memoria de los que fueron, se convierte en una fuerza incontenible para nosotros, a veces callada y otras veces como una borrasca enfurecida que nos señala los dos senderos que confluyen en un mismo camino, la libertad y la igualdad. Esos son nuestros valores y esos son nuestros principios. Para el... Gracias, profesor. Para Rodolfo el socialismo no era, porque no lo es, una teoría política, escrita en muchos libros para sesudos politólogos. Para Rodolfo el socialismo y ser socialista era una experiencia de vida, era una forma de ser y de vivir, porque así nos lo enseñó Ramón Rubial. Pero también y sobre todo para Rodolfo el socialismo era acción. Lo sabéis muy bien, Rodolfo no podía parar quieto ni un segundo. La tarea del socialismo es tan ingente que no había tiempo para descansar. En eso, por cierto, se parece mucho al presidente del gobierno, porque no para. Es más, a veces le decimos, para un poco, que no nos da tiempo ni a contar todas las cosas que haces. Y desde luego no tenemos fuelle para seguirte en tantos sitios y para tantas cosas, ¿verdad? Pero es que también, como decían nuestros clásicos, los socialistas somos cortos en palabras, pero largos en hechos. Y nuestra teoría política se puede resumir en dos frases simplemente. Queremos libertad para ser libres y queremos igualdad para que todas las personas tengamos las mismas oportunidades ante la vida. Y estas dos frases recogen a la perfección la ideología socialista. Y os puedo decir que quien convierte estas dos afirmaciones en sus convicciones y pelea por ellas, como hizo Rodolfo, esa persona es un socialista. No necesita ningún carné para demostrarlo. Porque el socialismo es sobre todo vida. El socialismo es el resultado del vivir y del luchar de todas las personas que han hecho suyas estas convicciones de libertad y de igualdad. Son las vidas como la tuya, Rodolfo, las experiencias de lucha, de sufrimiento y de conquistas que se han ido acumulando a lo largo de toda nuestra historia, las que definen el socialismo. El sufrimiento del trabajo casi esclavo del siglo XIX, la tristeza oscura de las dictaduras, el esfuerzo de los miles de emigrantes del resto de España que el siglo pasado levantaron la prosperidad de la Euskadi que hoy disfrutamos. Y también las pequeñas y grandes victorias que celebramos con la alegría que solo los más humildes sabemos saborear. La gran huelga minera liderada por Facundo Pérez Agua, la creación de Alfa, la primera cooperativa obrera, la proclamación de la República un día antes en Éibar, el primer lehendakari de la democracia, el primer lehendakari socialista de la democracia, que no fui yo, que por mucho que a algunos les jorobe fue Ramón Rubial. Y por fin, el gobierno socialista de Euskadi del año 2009. Eso es el socialismo. La vida de tantos y de tantas que fueron forjando eslabón a eslabón la memoria socialista como experiencia colectiva. Y ahora, Rodolfo, tú eres un nuevo eslabón que añadimos a esa cadena de solidaridad colectiva. Katea ez da eten, se dice en euskera. La cadena no se ha roto como símbolo de continuidad de una tradición, en este caso de la nuestra, de la socialista, y la cadena sigue y no se rompe gracias a compañeros como tú. Y todo esto no se estudia, todo esto se vive.
Esto es algo que se incrusta en la piel. Es el socialismo como experiencia de vida. Y esto lo sabía muy bien Rodolfo. El socialismo de verdad, el socialismo que está bajo la piel, es el socialismo que se siente. Yo os decía que el socialismo es memoria y es vida, pero que es sobre todo acción, porque el socialismo se construye día a día y llegó el día en el que conseguimos el gobierno socialista de Euskadi que lideró el cambio en nuestro país. Y el cambio de verdad fue que la libertad dejó de ser un sueño fugaz al que perseguíamos a tientas y en la oscuridad. No. El cambio radical, el de verdad, es que después del gobierno socialista de Euskadi, cada vez que amanece en nuestro país, la libertad ya está aquí. La libertad ya no hay que perseguirla en la oscuridad. Está en nuestros pueblos, en nuestras calles, en nuestras casas. Ya no hay que soñarla, está aquí. Y lo que no está es el miedo. Y lo que no está es el terror al que tú, Rodolfo, expulsaste de nuestro país. Para mí, la imagen que me guardo en la memoria y que ha salido en el vídeo como una de las más significativas de aquel tiempo, la que más me eriza la piel, es la imagen de la Ertzaintza derribando el muro de la vergüenza en Mondragón. Tirando al suelo las fotos de los terroristas que habían colonizado con soberbia y con arrogancia desafiante ese espacio. Las fotos que Sandra veía cada día cuando habían asesinado a su padre. Servidores públicos devolviendo así a la ciudadanía democrática, a los demócratas, lo que era suyo. Nunca más nuestras calles y nuestras plazas secuestradas por la propaganda del terror. Y el país empezó a respirar. Y eso lo capitaneó Rodolfo Ares frente a la oposición de todos los demás que estaban en contra, aunque luego se quisieron apuntar el tanto. Fue Rodolfo. Pero claro, es que los socialistas estábamos allí para esto. Esa fue nuestra promesa, Jesús. Esa fue la promesa colectiva que hicimos, nuestra promesa generacional, la de los socialistas que sabíamos, como tú me dijiste, que si no conseguíamos la paz no habría merecido la pena. Y conseguimos la paz y mereció la pena. Y esto no se nos debe de olvidar nunca. Veréis, todos los que estuvimos en aquel gobierno socialista de Euskadi, tenemos una pequeña insignia, un pin, que pone «Yo estuve allí». Yo también la tengo y la guardo con mucho orgullo. Y con orgullo tenemos que reivindicar que ese gobierno y este partido somos los hacedores del gran cambio. Ese cambio radical de una Euskadi que superó el miedo y entendió por fin lo que quería decir Fernando de los Ríos cuando le contestó a Lenin y le dijo que queremos libertad para ser libres. Ese es el gran logro del gobierno socialista de Euskadi. Y Rodolfo y Jesús en el partido fueron quienes lo consiguieron con todos nosotros. Veréis. Veréis, al levantar la vista, los socialistas siempre vemos en el horizonte lo mismo, a veces envuelto en una neblina, en una bruma, a veces de forma luminosa. Libertad e igualdad. Y sabemos que ese viaje no tiene final, que al horizonte nunca se llega, pero que es el motor que nos impulsa y que nos marca la dirección. Es una lucha que cada generación debe de comenzar de nuevo, defendiendo las conquistas de las generaciones anteriores. Y eso es lo que de forma sencilla hizo Rodolfo y nos enseñó Rodolfo. Sabemos de dónde partimos, sabemos hacia dónde
queremos caminar. Y sabemos que no lo haremos solos. Porque tú, Rodolfo, estás a nuestro lado. No caminaremos solos. You never walk alone, Rodolfo. You never walk alone. Y la cuña comercial. Hoy Rodolfo estaría feliz. Estaría feliz defendiendo al gobierno progresista del presidente Pedro Sánchez, porque un día sí y otro también nos enseña cómo se hace realidad, cómo se lleva a la práctica el proyecto socialista, que era lo que era nuestra pelea, era nuestra lucha permanente. Ayer un nuevo derecho, con la ley de vivienda. Ayer una nueva batalla de dignidad para salvar Doñana de los depredadores de la derecha. Rodolfo hoy estaría empeñado de hoz y coz en la campaña electoral municipal y foral, programando, diseñando, mitineando, poniendo sillas, todo a la vez, como siempre. Es decir, en el fondo, peleando, defendiendo lo que pensaba y, por qué no decirlo, también disfrutando. Por eso, el mejor homenaje que podemos hacer a Rodolfo hoy es que nosotros nos impliquemos también en esa campaña y celebremos en mayo un nuevo triunfo socialista. Pero un mayo bien distinto del que canta Imanol en una de las canciones preferidas de Rodolfo, una canción que cantamos tantas veces y que no sé si atreverme. Pero ahí va. Es mayo, sobre el Serantes las nubes son peces contaminados. Es mayo, Santurce sufre que sufre, ha muerto ya Baracaldo. Es mayo, alerta a los bogadores, anchoas y marmitaco, mayo de flores sin flores, mayo cornudo y castrado, alerta ya la sotera, Santurce va agonizando. ¿Para qué coño sin vida queremos un mes de mayo? Eneko, zurea da hitza. Madre mía, compañeros y compañeras, cuánta emoción y cuánta alegría de ver a tan buenos amigos hoy reunidos aquí para dar tanto cariño y tanta honra a alguien que fue tan sumamente importante para todos los que estamos hoy aquí. Gracias a los compañeros y compañeras, a los amigos y amigas que habéis venido desde Galicia, desde Andalucía, desde Madrid y desde Cataluña. Ongi etorriak izan zaitezte. Zeuen etxean zaozie, mila esker gaur gurekin egoteagatik. Y eskerrik asko, lehendakari. Porque a ti hay que llamarte lehendakari. Porque eres lehendakari y siempre serás nuestro lehendakari. Y efectivamente, Rodolfo siempre decía que en la carrera política de uno siempre hay días que marcan. Siempre hay días que son fundamentales, siempre hay días en los que uno tiene que dar lo mejor de sí mismo. ¿Quién me lo iba a decir? Que uno de esos días para mí iba a ser este en el que hoy te rendimos homenaje.
¿Cuánto cuesta la vida sin Rodolfo? ¿Cuánto cuesta y cuánto duele la vida sin Rodolfo? Es como ese niño que sin saberlo, un día le sueltan de la mano y tiene que aprender a andar solo. Tiene que aprender a tropezarse y a levantarse. Tiene que aprender a caminar por el presente sin caerse para alcanzar esa meta que se llama futuro. Rodolfo efectivamente fue un socialista imprescindible para unas siglas que desde luego jamás se entenderían sin él. Ni el socialismo vasco se entendería sin Rodolfo Ares, ni Rodolfo Ares se entendería sin el socialismo vasco. Gure euskaltasuna ulertzeko, gure izaera eraikiteko, Euskadiren etorkizuna garatzeko, dugun bakeaz eta askatasunaz gozatzeko, edonork sufritzen dagoen bitartean, desberdintasunak dauden bitartean, sozialistak izateko arrazoi bat eukiko dugu beti, eta etorkizuneko Euskadi hori posible egiteko baita ere. Rodolfo efectivamente fue imprescindible. Fue imprescindible por unos valores heredados de esa generación de socialistas que es absolutamente irrepetible, que dieron sentido absoluto a una manera de hacer partido, a una cultura de partido que nos habla de honradez, que nos habla de honestidad, que nos habla de entrega, que nos habla de mucho trabajo y sobre todo de eterno sacrificio. Esos valores que ponen muy por encima al país, que luego pone las siglas del partido y ahí abajo en último lugar nos pone a nosotros mismos. Rodolfo fue ese padre para toda una generación de jóvenes socialistas, ¿verdad, Marta? Que en la puerta del Hospital de Cruces, con un compañero dentro, con una pierna amputada, mientras llorábamos a lágrima viva, nos cogió y nos dijo: chavales, no tenemos derecho a llorar en público, porque si nos ven llorar, pensarán que somos débiles, nos sentirán débiles y ellos se sentirán más fuertes. ¿Y sabéis qué? Que esta batalla se la tenemos que ganar. ¿Y sabéis qué? Que se la ganamos. Vaya si se la ganamos, vaya si se la ganamos. Y conquistó la paz y la libertad para todo este país, para todo este país, por esa paz que siempre llevará el nombre de Rodolfo Ares Taboada, y el de José Luis, y el de Pachi, y el de Jesús, y el de muchos de vosotros y vosotras que hoy estáis aquí, y por supuesto, el de ese otro socialista imprescindible que se llamó Alfredo Pérez Rubalcaba y que hoy tampoco podía faltar en este homenaje y que entró por derecho propio en los corazones de todos los socialistas vascos. Porque con ellos, con vosotros y con vosotras, se abrieron esas grandes alamedas por donde transitamos los hombres y mujeres libres para hacer posible una Euskadi mejor, una Euskadi en paz y en libertad, una Euskadi con un lehendakari socialista que devolvió la dignidad a este país y a esta tierra, a toda una sociedad y muy especialmente a las víctimas del terrorismo, porque nunca más ningún rincón de Euskadi se convirtió en un muro de la vergüenza donde exhibir fotos de terroristas. Y eso lo hicimos nosotros y por eso Rodolfo fue imprescindible, porque fue honesto, porque fue un socialista sin dobleces, porque fue valiente, y eso es imprescindible también en política, porque dijiste, Rodolfo, que hasta ahí habíamos llegado, porque llenaste de dignidad nuestras calles y nuestras plazas, y porque en ti las víctimas sintieron a uno más de ellos, alguien cercano a uno de los suyos que no iba a permitir nunca jamás ninguna indecencia de ningún tipo.
Fuiste imprescindible por un olfato privilegiado, que nos permitía leer con mucho tiempo de antelación lo que venía y, por tanto, ser los primeros que ponían encima de la mesa esas políticas que solo podían venir de la mano de los socialistas. Por una habilidad absolutamente innata de generar espacios y poner en el centro del debate esas cuestiones que son las que verdaderamente importan. Imprescindible por su entrega y por su dedicación, que le convirtieron en un político total y absoluto, un político irrepetible. Rodolfo fue esa primera llamada del día y, a decir verdad, la última también. Esa silla perfectamente bien puesta, esa campaña diseñada al milímetro, esa nota de prensa corregida y ese consejo al oído de cualquier compañero o compañera que le daba altura política a cualquier cosa que hiciéramos. Eso era Rodolfo. ¿Cuántas veces, efectivamente, habremos dicho que Rodolfo estaba en todas partes? Y lo sigue estando, porque en todo eso, además de haber muchísima verdad, hay otra verdad que es mucho más grande, y es que somos muchos los que tenemos una parte de Rodolfo dentro de nosotros. Todos llevamos una parte de Rodolfo en nuestro interior, y eso creo que es una de las cosas más bonitas que podemos decir hoy aquí. Pero si Rodolfo fue imprescindible, también lo fue porque hubo personas que lo hicieron posible. Porque, desde luego, el socialismo vasco ganó una pieza elemental en su historia y en su trayectoria para ser lo que somos y para ser lo que significamos en esta sociedad. Pero eso también significaba que había gente que tenía que sacrificar una parte que le correspondía. Un rato de juegos en el parque, un rato tranquilos en casa, en el sofá, disfrutando de un marido, disfrutando de un padre. Y además, para colmo, tenerse que jugar la vida por ello. Rodolfo, desde luego, fue imprescindible porque Rosa lo hizo posible, porque Mariluz también lo hizo posible, porque Marta y Javi, al que le mando un fuerte abrazo, supieron vivir prescindiendo de un padre que era el suyo, que no era el nuestro. Y desde luego también porque tuvo a Marina, que fue una madre que cuidó de su hijo de principio a fin. Y esa es una deuda que el socialismo siempre va a tener con vosotros y con vosotras. Y es una lástima porque es una deuda que, con todo el dolor de mi corazón, nunca vamos a poder saldar con vosotros y con vosotras. Y desde luego también lo fue porque detrás de ese eterno secretario de organización hubo otros que sujetaron el partido cuando él no estaba. Y también es de justicia decirlo. Y hoy también hay que darte las gracias a ti, aunque yo sepa de sobra que no te gustan estas cosas. Una de las últimas veces que quedé a comer con él, me dijo una cosa y me la apunté. Me dijo: cuando yo estaba a otras labores, el que verdaderamente sujetó este partido desde organización fue Miguel Ángel Morales. Algún día dilo públicamente porque se lo merece. Hoy es el día. Gracias, Miguel Ángel. Y gracias a Mónica. Gracias a Mónica. Estáis todos por aquí. Gracias a Mónica, gracias a Cristina, gracias a Pepe, gracias a Juan Carlos, a Ana, a Javier y a Elena. Gracias a cualquiera de los compañeros y compañeras que formasteis parte de su equipo, porque sin saberlo, vosotros y vosotras también fuisteis, sois, seguís siendo imprescindibles. Y si hoy podemos hablar de un socialista imprescindible es porque también hay un socialismo que es imprescindible. Un socialismo al que se le ha llamado a lo largo de la historia de muchas maneras. Se le ha llamado prietismo, se le ha llamado largocaballerismo, se le ha llamado felipismo, zapaterismo, ahora sanchismo. Se le ha llamado de muchas maneras, pero que nunca, nunca, nunca ha dejado de ser socialismo.
y que no lo ha dejado de ser, porque sus valores y sus principios, aun pase todo el tiempo que quieran, siguen absolutamente intactos, y porque es un socialismo que sigue siendo más imprescindible que nunca. Ese socialismo que mientras haya ciudadanos que sufran una desigualdad, mientras haya ciudadanos que sufran una injusticia por su lugar de origen, por su condición social, por su orientación sexual, por cualquier otra razón, cuando haya un ciudadano cuya casilla de salida esté un poquito más atrás que la de los demás, el socialismo seguirá teniendo una razón de ser, una razón de existir, un motivo para luchar, porque cada vez que un ciudadano o una ciudadana sufra una desigualdad o una injusticia, el Partido Socialista Obrero Español seguirá teniendo un motivo para seguir generando un derecho. Ese es ese socialismo que con el paso del tiempo no cambia sus principios y sus valores. Es ese socialismo valiente que sabe gobernar, el que defiende al que más lo necesita frente al que más tiene, el del impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo. Es el que es ejemplo para toda Europa de la mano de un presidente que se llama Pedro Sánchez y que nos llena de un inmenso orgullo. Es ese socialismo que es igualdad, porque la igualdad sin socialismo no es igualdad. Es ese socialismo que acoge y que integra, el que ayer hizo que por primera vez en la historia de este país tengamos una ley de vivienda. Es ese socialismo de las grandes transformaciones, de los grandes cambios, pero también es ese socialismo que Chiqui Benegas denominó de lo pequeño, el que cuida de nuestros mayores y de nuestros dependientes, pero el que también cuida del que cuida de nuestros mayores y de nuestros dependientes, el que sube las pensiones e incrementa las becas para que nuestros estudiantes tengan más oportunidades y no dependan de la cartera de sus padres para tener un futuro mejor, el que bate récords en la afiliación a la Seguridad Social, el que reduce la pobreza infantil y adolescente gracias al ingreso mínimo vital, el que construye un futuro mejor para nuestros jóvenes sin descuidar a esas familias que tienen que sacar a sus hijos adelante. Es ese socialismo imprescindible del bono social eléctrico, el que mantiene el derecho de las mujeres absolutamente intacto y conquista más derechos para que ocupen el lugar que verdaderamente se merecen en esta sociedad, el que construye derechos laborales para que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras tengan empleos más estables y de calidad gracias a la reforma laboral, el que da derecho a la eutanasia, el que sube el salario mínimo interprofesional, el que pone en la punta de lanza nuestras empresas gracias a los PERTEs, el que se abre el mundo, el que hace posible, el que está haciendo posible que este país sea un lugar en el que merezca mucho la pena vivir. Ese socialismo que transforma y que moderniza. Ese espacio común de la izquierda en el que está permitido soñar, porque así nos lo enseñaron, en el que está permitido soñar siempre y cuando trabajes incansablemente para convertir esos sueños en realidad. Es ese socialismo imprescindible que lo es sin duda gracias a socialistas imprescindibles como Rodolfo Ares Taboada. El que nos dice que a Euskadi le espera un futuro mucho mejor, y que ese futuro será de nuestra mano o no será. Mirad, yo soy una persona que no soy de promesas, no me gustan las promesas, prefiero mucho más los hechos, pero hoy, delante de ti, querido amigo, querido compañero, te voy a hacer una promesa. En Euskadi, Rodolfo, los cerdos van a volver a volar. Eskerrik asko. Os dejo con ese socialista imprescindible que es nuestro presidente del Gobierno y secretario general, con Pedro Sánchez.
Buenas tardes, compañeros, compañeras. Generalmente suele ser difícil, por muchos discursos, muchas intervenciones que hagamos, y ya llevamos unas cuantas, suele ser difícil subir, ponerse ante una tribuna, hablar a un público, pero tengo que reconoceros que en esta ocasión es hasta incluso más difícil. Lo es porque yo no tengo el conocimiento ni tuve la amistad que muchos de vosotros y vosotras tuvisteis con Rodolfo Ares. No tuve ese privilegio, no tuve esa suerte, esa fortuna que muchos de vosotros y vosotras habéis compartido, probablemente al entrar en este teatro, o también os habéis reconocido con las palabras tan elocuentes, sobre todo de nuestro Lehendakari, de Patxi López, cuando ha subido a la tribuna. Por tanto, tengo esa dificultad. No puedo hablar de alguien desde el punto de vista personal ante un aforo, un público de mucha gente que conoció muy bien a Rodolfo Ares, en todas sus dimensiones. La personal, querida Marina, Marta, Mariluz, Javier, vuestro hermano, está en Sevilla y no ha podido acompañarnos hoy. Desde el punto de vista político también, aquí está Patxi, Eneco, Nora y otros muchos compañeros y compañeras que lo sabéis bien. Por tanto, ¿cómo puedo yo aproximarme a la figura de Rodolfo Ares, a su recuerdo y a su presencia? Bueno, soy secretario general del Partido Socialista y voy a tratar de reivindicar a Rodolfo Ares desde su militancia socialista. Durante muchos años, siempre en los congresos sobre todo, yo siempre bromeo, ¿no? y estoy convencido de que muchos de los que estáis aquí presentes lo compartís. Cuando llegan los congresos, donde más enmiendas hay en la ponencia marco es a la parte de la organización. Y a los socialistas nos gusta eso, porque, bueno, ¿cómo podemos aumentar y mejorar la participación de la militancia en los procesos, en las tomas de decisión, en la vida de la organización? Hemos dado muchas vueltas al significado militancia. ¿Qué significa ser militante del Partido Socialista Obrero Español? Y sobre esa idea voy a tratar de contribuir y poner mi granito de arena en este merecido homenaje a un militante socialista como Rodolfo Ares. Para mí, la militancia a la organización es un acto de coraje. Se puede ser votante del Partido Socialista, y lo agradecemos, por supuesto. Sin ellos no seríamos capaces, como decía antes Patxi, de poder transformar la teoría en acción. Es un acto de coraje. Yo me imagino, querida Marina, pues a Rodolfo cuando decidió afiliarse a la organización, al Partido Socialista aquí en Euskadi, pues pensar en que España y Euskadi merecían una democracia, como la tenían otros países europeos. Me imagino también esa militancia activa para luchar por la paz y por la libertad a la cual antes hacía referencia Patxi. Es un acto de coraje y, sobre todo, el coraje de los socialistas y los militantes vascos que, sabiendo que iban a ser señalados y que iba a correr peligro y riesgo su vida, fueron capaces de dar un paso al frente y militar en el Partido Socialista Obrero Español. La militancia también es compañerismo. Y hace pocas semanas, cuando pues hicimos público que íbamos a hacer este acto y que yo iba a participar en él, pues una vieja compañera, Bárbara Durkop, que imagino que está por aquí, me escribió un correo electrónico y me dijo: para mí Rodolfo Ares fue ese compañero entrañable que siempre se ocupaba de mí y de mi familia. Yo creo que no hay mejor manera de definir la militancia en ese aspecto de compañerismo que ese correo electrónico que me hizo llegar Bárbara Durkop, para definir a Rodolfo Ares.
militancia también es lealtad. Ahora que vemos partidos que aparecen y desaparecen, militantes que van y vienen, pues anda que no ha habido congresos en el Partido Socialista. Y seguro que se han ganado y se han perdido congresos. Pero lo que Rodolfo nunca olvidó es, más allá de las diferencias puntuales, la pertenencia a un proyecto colectivo como es el del socialismo vasco y el del socialismo español. Por eso la lealtad es tan importante y es una de las materias primas tan fundamentales para tener, en estos tiempos de tanta tribulación y de tanto cambio y trascendencia, las raíces bien firmes y ser conscientes de que uno es socialista cuando entra por el umbral de la agrupación de nuestro barrio o de nuestra ciudad y muere con las botas puestas, como hizo Rodolfo Ares, siendo militante del Partido Socialista. La militancia también es entrega, pero de eso yo no voy a hablar. Creo que Eneco lo ha hecho de manera mucho más elocuente al pedir, bueno, pues, o dar las gracias, mejor dicho, a Marina, a Marta, a Mariluz, a Javier, a la familia de Rodolfo Ares, por tantas horas de entrega a la causa socialista y, en consecuencia, de renuncia a la familia y a estar con los suyos, con sus seres queridos, ¿no? Y militancia es también algo que ha dicho Pachi que me parece fundamental. Él ha hablado de la acción. Yo creo que, como decía nuestro fundador Pablo Iglesias, pues somos socialistas no para recrearnos en nuestras ideas, sino para propagarlas, para expandirlas. Que en definitiva es poco menos que decir que ser socialista es hacer. Nosotros somos socialistas porque queremos hacer, porque nos comprometemos con nuestra sociedad. Y eso también hizo que Rodolfo Ares, en momentos de su vida política, fuera secretario de organización, estuviera siempre pendientes de todo lo que tenía que ver con la organización, pero hubiera también un compromiso institucional, primero como concejal, posteriormente como parlamentario y finalmente como consejero del Gobierno del Cambio que lideró Pachi López. Y esa acción y ese coraje, por supuesto, todos lo identificamos con la paz y con la libertad a la cual antes habéis hecho referencia, Eneco, Nora, también Pachi. Pero a mí me gustaría también poner en valor algo que quizá se opaca por el gran logro histórico que se logró por parte de la generación a la que perteneció Rodolfo Ares, y es la de que gracias al Partido Socialista de Euskadi fue posible el cambio en Euskadi. Y se hizo a esta organización una organización ganadora y transformadora en Euskadi. Por eso yo estoy convencido de que, como bien decía antes Pachi, él no fue el primer lehendakari socialista vasco, pero estoy convencido de que Pachi López no va a ser el último lehendakari socialista vasco. No lo va a ser. Y ese es el legado que nos dejó Rodolfo, el de un partido de militantes socialistas y un partido de victoria, con hambre de ganar, porque solamente desde las instituciones es donde se pueden hacer esos cambios. Y por todo eso, yo como secretario general del Partido Socialista Obrero Español, lo único que puedo decir es eskerrik asko, Rodolfo Ares. Gracias, querido compañero. Gracias, porque eso que nos enseñaste, es esa lección de vida que trascendió a Euskadi y que impregnó también al socialismo español, es algo que las generaciones que heredamos tu legado, pues evidentemente tenemos muy presentes. Nosotros somos un partido para ganar, de ganadores, porque somos conscientes de la importancia de liderar las instituciones para poder propiciar esos cambios. Lo que no vamos a decir nunca es hasta siempre, querido Rodolfo Ares, porque al fin y al cabo, la vida de Rodolfo Ares, como la de muchos militantes de base que nos dejaron, desgraciadamente también durante la pandemia, y que probablemente no sean tan conocidos para el gran público como lo ha sido Rodolfo, pero que sí que lo son para muchos de los compañeros y compañeras que estáis aquí presentes y que abrís las agrupaciones y conocéis a esos compañeros y compañeras que nos han dejado durante estos años tan complicados.
Digo que todos esos compañeros y compañeras, al final, si se explica también en buena parte su contribución vital, tiene que ver con las causas, las ideas, los valores que proyecta y que identifican a nuestra organización. Antes lo decía Pachi, ¿no? Y es verdad, ¿cuál es nuestra causa? ¿No? Y Eneko también lo planteaba en su intervención. ¿Por qué nosotros militamos en el Partido Socialista? Porque el otro día estaba en Cáceres y me hicieron una entrevista a unos chavales en un instituto público de Navalmoral de la Mata y me decían, ¿cuándo usted tuvo esa conciencia política? Bueno, no me acuerdo. Probablemente todos no tenemos un momento exacto, sino un proceso en el cual vamos asumiendo y despertando esa conciencia política. Pero inevitablemente está vinculado con las injusticias, o si lo decimos en términos positivos, con las causas que nos convocan a que hoy estemos aquí homenajeando a un gran militante como es Rodolfo Ares. Para mí, fijaros, yo diría una palabra. Pachi ha dicho dos frases, yo voy a complementar esa reflexión con una palabra. Para mí, ser socialista es luchar por la dignidad. Por la dignidad. Hay gente que, a la derecha siempre, que identifica las reformas ¿con qué? Con los recortes. Nosotros identificamos las reformas ¿con qué? Con la dignidad salarial, por eso subimos el salario mínimo interprofesional. Con la dignidad de las pensiones, por eso garantizamos la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Y la dignidad en el acceso a la vivienda. Por eso hemos aprobado la primera ley de la historia de la democracia de vivienda. La dignidad. La dignidad, porque esta ley de vivienda lo que va a hacer es transformar un enorme problema, sobre todo para nuestros jóvenes, en todo el país, en lo que dice nuestra Constitución, que es un derecho, no un problema. Eso es lo que vamos a lograr también con esta primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Muchas veces, sobre todo a los más jóvenes que estáis aquí, siempre he tenido la precaución de, porque creo que no es bueno, trasladar en nuestras intervenciones una cierta nostalgia. Creo que la nostalgia suele ser un espejismo con bastantes claroscuros. Pensamos que siempre todo pasado fue mejor. Bueno, depende. Hay cosas, evidentemente, que pueden haber sido mejores, otras que no. Bueno, el progreso es eso, es avance, ¿no? La organización, nuestra historia y nuestras ideas también han ido evolucionando conforme han ido pasando todos estos años, siempre con ese objetivo común que es el de la dignidad. Digo todo esto porque, al igual que nosotros hemos ido desarrollando qué significaba el ser militante en los procesos de primarias, en la participación en la toma de decisiones, también hemos ido incorporando a ese anhelo de la dignidad, pues ideas, movimientos políticos que a lo mejor no surgieron de la organización, como sí fue el sindicalismo, como sí fue la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, o también de la construcción de un estado del bienestar que, por cierto, en su vertiente sanitaria tan importante durante esta legislatura, después de la pandemia, puso en pie otro gran socialista que, por desgracia, fue matado por el terrorismo de ETA, que fue Ernest Lluch, ¿no? Y digo esto porque nosotros en el último congreso, y yo sé que esto seguro que le gustaría escucharlo a Rodolfo, en el último congreso que celebramos en Valencia, nosotros hicimos una incorporación estatutaria muy importante. Dijimos que el Partido Socialista Obrero Español iba a ser también un partido que se definía como un partido feminista. La derecha y la ultraderecha siempre trata de decir que el feminismo es como un asunto de mujeres, que no es un tema transversal, cuando el feminismo precisamente es un movimiento político transformador porque nos integra y nos interpela a todos, fundamentalmente a los hombres.
hay gente que dice, bueno, el feminismo es de un partido o de otro. Nosotros no tenemos ningún problema en compartir esa bandera del feminismo con otras organizaciones. Ojalá la derecha fuera feminista. Desgraciadamente no lo es. Allá ellos. Nosotros somos un partido feminista. Y lo somos no solamente porque lo decimos, sino porque lo hacemos posible allí donde gobernamos. ¿O qué es ser feminista si no es subir el salario mínimo interprofesional, donde el 60% de los beneficiarios tienen nombre de mujer? ¿O qué es cuando revalorizamos las pensiones si la mayor parte de las mujeres beneficiarias de esa revalorización son ellas? ¿O qué es cuando hablamos de la dignidad laboral? El que hoy, a diferencia de lo que pasaba en el año 2013 con la contrarreforma del Partido Popular, donde 1 de cada 10 contratos solo era indefinido, hoy es 1 de cada 2. Estamos hablando, sobre todo, de trabajadoras y también de jóvenes trabajadores, muchas de ellas jóvenes trabajadoras. Somos un partido feminista y somos un partido también ecologista. Eso lo dijimos en el Congreso de Valencia. Inevitablemente la izquierda y el Partido Socialista, que siempre piensa en términos de solidaridad, y no solamente de solidaridad con las generaciones que hoy estamos aquí, sino con las generaciones que vendrán, inevitablemente nosotros teníamos que identificarnos con el ecologismo. Digo todo esto porque ahora habéis visto todo este, conflicto que ha abierto en canal la derecha y la ultraderecha en un lugar muy lejano geográficamente de Bilbao, como es Doñana, en Huelva, pero que estoy convencido de que vosotros y vosotras compartís conmigo. Permitidme simplemente trasladaros alguna reflexión sobre este asunto. ¿Por qué Doñana es importante? Bueno, Doñana, para aquellos que no hayáis tenido todavía la fortuna de poder visitarla, Doñana es, según la UNESCO, patrimonio mundial, el único patrimonio mundial que hay en la península ibérica. Doñana es, de largo, el parque nacional más importante y más extenso que tenemos en España. Lo han visitado ya más de 13 millones de personas desde que se puso en marcha ese parque nacional. Doñana, para que os hagáis una idea, ahora que estamos hablando de los gases de efecto invernadero, de los efectos del cambio climático, es un entorno, un paraíso natural que hace como sumidero de esos gases de efecto invernadero. Tanto es así que es el equiparable al día de lo que podría absorber un bosque de 1.400.000 árboles. Y Doñana es, pues, el refugio de muchas aves migratorias entre África y Europa, y es el refugio del lugar donde especies en peligro de extinción, como es el águila ibérica imperial o también el lince ibérico, pueden desarrollarse y garantizar su existencia. De eso estamos hablando. No estamos hablando del cortijo de nadie. Estamos hablando del patrimonio de todos y de todas, de los onubenses, de los andaluces, de los españoles, también de los europeos. Por eso, hombre, si lo dice la ciencia, si lo dice la UNESCO ayer, si lo dice la Comisión Europea, si lo dicen sentencias de los distintos tribunales europeos y españoles, yo lo que le pido a la derecha andaluza, porque a la ultraderecha andaluza no se le puede pedir absolutamente nada, es que aparque su soberbia, reconozca el error y frene este atropello. Frene este atropello. Porque al final eso también nos diferencia. Gobernar es trabajar para el interés de la mayoría. Gobernar no es sentirse el dueño de ningún cortijo, y mucho menos en democracia. Y eso es lo que estamos haciendo, compañeros y compañeras. Y por eso yo estoy convencido de que Rodolfo Ares se sentiría muy orgulloso de la acción que estamos desplegando desde el Gobierno de España. No nos han tocado tiempos fáciles, aunque menos mal que estábamos los socialistas al frente de las instituciones. Porque, hombre, esta pandemia con otro que yo me sé... Y es importante, porque crisis habrá muchas. No estamos en un tiempo
no estamos en un tiempo tranquilo, estamos en un tiempo donde están cambiando muchas cosas a mucho ritmo, a mucha velocidad y, por tanto, tenemos muchas dificultades para poder asimilarlas, comprenderlas. Y, desde luego, creo que los políticos lo que tenemos que hacer es tratar de señalar un horizonte, un camino hacia el que dirigir a nuestras sociedades. Nuestro horizonte es el de la dignidad, como he dicho antes, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Crisis hay muchas, pero hay dos formas solamente de poder responder a esas crisis. Ya vivimos una forma de responder a una crisis financiera, con una respuesta neoliberal. Y ahora estamos poniendo en marcha, con la pandemia y también ahora con las consecuencias económicas y sociales de esta guerra, otra forma, que es la vía socialdemócrata para responder a esas crisis. Donde entonces hubo despidos de gente, llegando a 6 millones de parados y paradas, con la respuesta neoliberal a la crisis financiera. Nosotros con la pandemia, ¿qué hicimos? Proteger con los ERTEs a 4 millones de trabajadores, transferir recursos a 1,5 millones de trabajadores autónomos, poner en marcha créditos ICO, no para las grandes empresas, sino para los hosteleros de aquí de Bilbao, los que abren el kiosco todos los días para que puedan sus vecinos y vecinas. Abrimos esos créditos ICO a los cientos de miles y miles y miles de pequeños y medianos empresarios y trabajadores autónomos durante la pandemia. ¿Y qué estamos haciendo ahora con la guerra? Lo que estamos haciendo es rebajar los impuestos a la clase media y trabajadora. Esta semana, que precisamente hemos sido todos llamados a hacer nuestra declaración de la renta, habrá que recordar que gracias a las decisiones que ha tomado este Gobierno, 5 millones de trabajadores y trabajadoras van a pagar menos impuesto de la renta de las personas físicas. Si, por ejemplo, eres un trabajador con 2 hijos a cargo y haces una declaración conjunta, este año, gracias a las decisiones del Gobierno de España, se van a pagar 331 euros menos al año. Si eres una trabajadora que cobras menos de 15.000 euros, vas a pagar 400 euros menos. Y si eres una mujer con 2 hijos a cargo, que vives sola, vas a pagar en torno a 682 euros menos al año. Ahora, eso sí, por cada euro que le subimos a los de arriba, 5 euros que le ahorramos a la clase media y trabajadora de este país. Por eso, nosotros, compañeros y compañeras, aquellos sectores que, no porque ellos lo hayan querido, sino porque es así, se están viendo beneficiados de la crisis energética, producto de la guerra en Ucrania, o del endurecimiento de las políticas monetarias y, por tanto, de, digamos, la subida de las hipotecas, lo que les decimos es: ustedes tienen que pagar más impuestos, grandes entidades financieras, grandes empresas energéticas. Y fijaros, antes lo comentaba Eneco, con el impuesto a las grandes fortunas que hemos puesto en marcha, vamos a poder financiar el 50% de la política de becas que llega a 1 millón de estudiantes en nuestro país. Y con el impuesto a las grandes entidades financieras, y también a las grandes energéticas, estamos financiando el 80% del total de recursos que estamos poniendo para el Sistema Nacional de Dependencia al cual antes hacíamos referencia. Hay muchas crisis, pero hay distintas formas de abordar las crisis. Y nosotros siempre vamos a poner en el centro a las personas y, sobre todo, la dignidad de las personas. De eso va defender lo que piensas. Porque yo no me olvido, sobre todo aquí en Euskadi lo sabéis bien, porque había bastantes. Yo no me olvido a los jubilados y jubiladas que se manifestaban en contra de esa contrarreforma de las pensiones y la quiebra del Pacto de Toledo que puso en pie el Partido Popular con su respuesta neoliberal a la crisis financiera, donde le costaba más enviar la carta a los jubilados y jubiladas informándoles de que solo iba a subir un 0,25% su pensión. Y por eso este Gobierno lo que ha hecho ha sido, no como un compromiso político, sino por ley, revalorizar las pensiones conforme al IPC. Y esa es la diferencia entre tener un Gobierno que defiende lo que piensa la mayoría a no tenerlo.
Yo no me olvido de los trabajadores y trabajadoras que salieron a las calles diciendo no a este atropello laboral, donde no solamente devaluaban salarialmente a los trabajadores, sino también sus condiciones laborales. Y por eso llegamos a un acuerdo con los agentes sociales, con los sindicatos y con los empresarios. Y hoy tenemos más de 20.300.000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. 1 de cada 2 contratos son indefinidos y tenemos la menor tasa de paro juvenil y femenino de la historia de la Seguridad Social en nuestro país. Esa es la diferencia entre tener un gobierno que defiende lo que piensa la mayoría a no tenerlo. Y podríamos decir lo mismo de los estudiantes que se manifestaron en contra de una contrarreforma educativa que lo que hacía era segregar en función de la renta de las familias a nuestros hijos y a nuestras hijas. O también de los profesionales sanitarios con las mareas blancas que se manifestaron contra los recortes. Yo cuando llegué al Gobierno, allá por el año 2019, después de, en fin, una azarosa negociación para la investidura en el año 2020, mejor dicho, muy pocas semanas antes de la pandemia, yo me encontré solamente con 4.000 camas UCI en el sistema hospitalario de España. 4.000 camas UCI. 3.000 profesionales sanitarios menos en nuestro Sistema Nacional de Salud. En Alemania había 20.000 camas UCI, en España 4.000 camas UCI. Hoy tenemos 90.000 profesionales sanitarios más que cuando yo llegué al Gobierno. 1.000 millones de euros, sin tener competencias, estamos transfiriendo a nuestras comunidades autónomas, a todas las comunidades autónomas, para reforzar el sistema de atención primaria. Y 800 millones de euros estamos invirtiendo en reponer y actualizar toda la maquinaria de nuestro Sistema Nacional de Salud para prestigiar a nuestros profesionales sanitarios y también para cuidar a nuestros ciudadanos cada vez que van a los hospitales. Esa es la diferencia entre tener o no tener gobiernos que defienden lo que piensa la mayoría. Y si todos nosotros, después de lo que hemos vivido con la pandemia y ahora con la guerra, pensamos que la dignidad de una sociedad se mide en función de la calidad de nuestro sistema sanitario, de la educación de nuestros hijos, de la revalorización de las pensiones o de la estabilidad en el empleo de hombres y mujeres que trabajan todos los días, si lo pensamos todos, entonces merece la pena defender lo que se piensa con el voto el próximo 28 de mayo. Y a eso estamos convocados, compañeros y compañeras, el próximo 28 de mayo. En el fondo, si os fijáis, es que hoy venía leyendo que ya el PP ha dicho que va a recurrir, querido Pachi, la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Digo, bueno, yo no sé por qué esto es una noticia, porque cada avance lo recurren ante el Tribunal Constitucional, ¿no? La ley de matrimonio igualitario, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de eutanasia, por supuesto la ley de vivienda. Bueno, ya sabemos a quién defienden. No defienden la mayoría, defienden a unos pocos, los que están ahí arriba. Pero dándole un poco más de desarrollo a este anuncio de que van a recurrir, sin haber leído ni tan siquiera la ley de vivienda, hombre, espérense un poco, léanla, ¿no? Debatan y luego miren, y decidan, ¿no? Pero voy a ir un poco más allá y a elaborar esta idea. En el fondo, ya después de más de 40 años de democracia, pensando en Rodolfo Ares, digo, oye, si el futuro siempre da la razón al progreso. ¿Qué le decían a Felipe González cuando puso en pie el Sistema Nacional de Salud? ¿A dónde vas? ¿Pero si eso va a quebrar? ¿Qué le dijeron cuando se fue a Bruselas a exigir unos fondos estructurales que cambiaron para bien muchos territorios de nuestro país? ¿O qué le dijeron, Manolo, a Felipe cuando dijo no, la primera conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, que no se iba a llenar de gente? ¿O qué le dijeron a José Luis cuando aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo? O cuando aprobó el Sistema Nacional de Dependencia, que iba a quebrar también, o cuando aprobó la ley de matrimonio igualitario, que iba a quebrar la familia, que eso, bueno, en fin, era el acabose de la familia. ¿Y qué es lo que nos están diciendo a nosotros cuando, por ejemplo, aprobamos el ingreso mínimo vital? Que es una paguita, dicen. En un país que tiene 2 millones de niños en pobreza, dicen que es una paguita. ¿O qué dicen cuando aprobamos la ley de eutanasia? ¿O qué han dicho cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC y reconstruimos el Pacto de Toledo? ¿O aprobamos una subida del salario mínimo interprofesional? Nos decían, va usted a destruir el empleo, sobre todo el de los jóvenes.
Bueno, pues tenemos la tasa de paro más baja de la historia de jóvenes y la tasa de empleo más alta de la historia de la Seguridad Social. Quiero deciros con esto, compañeros y compañeras, que el futuro volverá a dar la razón al progreso. Y el futuro, por cierto, también dejará a la derecha donde siempre y como siempre. Y esa es la gran diferencia entre nosotros y ellos. Y esa es la gran diferencia entre nosotros y ellos. Por eso, el mejor homenaje que podemos hacer a Rodolfo es, o al menos el mío particular, yo que no tuve el honor ni la fortuna de poder conocerle, como muchos de los que estáis aquí presentes, decirle, mirad, si en esta legislatura, con una pandemia, una guerra, un volcán, en fin, hemos tenido de todo, bueno, y todavía no ha acabado. Bueno, pero si todo eso nos ha pasado y hemos sido capaces de modernizar el sistema educativo en nuestro país, de reconstruir el Pacto de Toledo, de acordar con los agentes sociales una reforma laboral que está trayendo estabilidad y certidumbre, por tanto, a nuestro país, de conseguir unos fondos europeos, más de 100.000 millones de euros que están reindustrializando nuestro país y modernizando nuestro tejido productivo, de aprobar una ley de eutanasia, de aprobar una ley de interrupción voluntaria del embarazo, de revertir los recortes en el Sistema Nacional de Dependencia. Seguro que me dejo muchas cosas, Pachi, pero voy a la última. De aprobar la primera ley de la historia de la democracia de vivienda, como un compromiso de lo público para que nuestros jóvenes se puedan emancipar a edades más tempranas. Imaginaros lo que vamos a ser capaces de hacer cuando el viento sople a favor. Luego Pachi seguro que me dice, bueno, Pedro, pero es que nosotros nacimos precisamente para estos momentos difíciles y duros. Y es verdad, y Rodolfo lo sabe bien. Y por eso su ejemplo de vida es un ejemplo de militancia socialista que yo como secretario general solamente puedo agradecer. Gracias.